Bien. Sí. Vamos a hablar de, primero, la arquitectura Cortex. La arquitectura de los microcontroladores de 32 bits. Vamos a ver hoy la parte de la introducción. Acá nos vamos a detener bastante porque hay toda una serie de conceptos bastante importantes que me parece que es bueno que nosotros lo discutamos porque es el fundamento de todo lo que viene después. Porque si no vas a utilizar la plaquita de desarrollo, la STM32 F401, la vas a usar en forma mecánica. Y la Sí. intención que yo tengo es que la puedas llegar a utilizar en forma criteriosa como corresponde. Vale. Primera pregunta, porque vamos a hacerlo bastante interactivo buscando que sea dinámico. Para ti es muy temprano, para mí es muy tarde. Si no lo hacemos dinámico, nos vamos a dormir los dos. ¿Qué entiendes por microcontrolador? Vale, con microcontrolador ahora entiendo como un microordenador que tiene todo embebido dentro de un solo chip, memoria, eh, la famosa palabra periféricos, y Sí, luego tiene un procesador dentro también. Y bien, bueno, que lo usan para una o varias tareas en específico, no mucho más. bien. ¿Cuántas tareas te parece que se pueden ejecutar simultáneamente en un microcontrolador de los económicos? Simultáneamente, ¿eh? Yo supongo que una a la vez. Una. Una a la vez, claro, Sí, porque vamos a estar hablando nosotros de los microcontroladores económicos que tienen un solo núcleo. sí, Entonces, vamos a estar trabajando con una sola tarea por vez. sí. Cuando hablamos de que se ejecuta un sistema operativo multitarea, ¿qué quiere significar multitarea? Si vamos a estar haciendo una tarea por vez. Pues multitarea, que a lo mejor que va a hacer una tarea ahora, luego va a hacer otra, luego va a hacer otra, y supongo que va a asignar un orden o un tiempo a cada tarea. Y Perfecto, perfecto. sí, Esa es la idea. Esa es la idea. Me parece bárbaro. Me parece genial. Entonces, vamos a estar trabajando como si fuera un multiplexor de tareas. Es decir, tenemos un multiplexor, es decir, una llave rotativa que activa una tarea, luego en forma muy ordenada, que nos va a requerir un tiempo entenderlo, deja de ejecutar esa tarea y pasa a ejecutar otra tarea, y así sucesivamente hasta llegar a la última tarea que vuelve a la primera. Entonces, el sí. sistema operativo multitarea lo que hace es conmutar la tarea activa en una forma muy ordenada, muy criteriosa y que deja todo perfectamente ordenado para retomar la tarea luego. Ok, Bien. bien. Eh, Todo ocurre si lo hacemos a la velocidad suficiente como para que nos dé macroscópicamente la apariencia de que estamos haciendo todas las tareas en forma simultánea. Ok. Bien, ¿has visto un exhibidor, un display de diodos emisores de luz de LEDs eh, que tiene una gran cantidad de dígitos y que se multiplexan esos dígitos? Es decir, multiplexar significa que está encendido el primer dígito, todos los demás apagados, luego se apaga el primero y se enciende el segundo, luego se apaga el segundo y se enciende el tercero y así sucesivamente. Y si lo hacemos a la suficiente velocidad, nos va a dar la impresión de que están todos los LEDs, todos los dígitos encendidos simultáneamente. Ahí estamos multiplexando un exhibidor de LEDs. Bien, exactamente eso sucede con un sistema operativo multitarea. ¿Fue claro el ejemplo, Hakim?
Sí, sí, es que se había cortado un poco. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora, perfecto. Sí, se ha quedado de lo del multiplexor, la velocidad, que si se hace muy rápido, se hace Claro. rápido. Sí, sí, Por supuesto que todo tiene un cierto límite, porque para conmutar tarea se tarda un cierto tiempo. Entonces no lo voy a tener que hacer demasiado rápido, es decir, demasiado poco tiempo, porque la sobrecarga que me va a dar cambiar de tarea activa va a hacer que sea poco eficiente el sistema. Por ejemplo, y tiremos números para facilitar las cosas. Si conmutar de tarea me lleva un microsegundo, sí. no me conviene que cada tarea esté ejecutándose un microsegundo, porque voy a estar conmutando de tarea un microsegundo, ejecuto una tarea un microsegundo y luego vuelvo a conmutar de tarea. Es muy poco eficiente, Sí. porque voy a estar poco tiempo sobre el total ejecutando tareas. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el tiempo de conmutación de tareas es de un microsegundo, puedo decir que cada tarea se deberá ejecutar por lo menos 10 microsegundos para hacerlo más o menos eficiente. Y si cada tarea se ejecuta 100 microsegundos, es más eficiente todavía porque va a estar más tiempo ejecutándose la tarea frente al tiempo de sobrecarga, de overhead, de conmutar de tarea. Entiendo. ¿Bien? Bueno, Sí. entonces, ahora vamos a empezar a hablar con la idea de que es un microcontrolador económico. Vamos a hablar de los Cortex, la familia de microcontroladores Cortex M. Vamos a hablar también en la segunda mitad de hoy de qué distintos tipos de microcontroladores Cortex tenemos. Cortex es una familia de microordenadores, de microcontroladores que diseñó la empresa ARM, que en su momento era Advanced RISC Microcomputers. Sí. Eh, Tiene varias familias de microordenadores y nosotros nos vamos a detener en la M, que es de multipropósito. Digamos que es la línea más económica. Y vamos a ver por qué. Bien. Esta es la agenda. Vamos a hacer una introducción muy rápida. Vamos a Ok, presentar la familia Cortex. Dentro ok, de la familia Cortex nos vamos a detener en los Cortex M4. Vamos a hablar del repertorio de instrucciones y algunos ejemplos. Esto lo vamos a pasar muy rápido. ok, Sí nos vamos a detener en la parte del sistema de memorias y sí nos vamos a detener bastante la próxima sesión en la parte de excepciones e interrupciones y vamos a hablar de la familia STM32F401, el uso de la placa de experimentación, sí, eh, es la que recomendamos, y cómo se utiliza el entorno de desarrollo. ok, sí, Arranquemos con la introducción. ARM fue una empresa que a fines del siglo, durante el siglo XX se dedicó a fabricar en Inglaterra computadoras hogareñas similares a la Apple II. Luego encontraron, según cuenta la leyenda, un proyecto estudiantil de una universidad que había hecho un microcontrolador con arquitectura RISC. Ahora vamos a hablar enseguida de la arquitectura RISC para refrescar el concepto. Lo tomaron y a principios del siglo XXI sacaron un microcontrolador de 32 bits. Los microcontroladores se miden de la misma manera que un automóvil lo puede catalogar de acuerdo con la cilindrada que tenga. sí, Un automóvil, uno tiene la idea que un automóvil que tenga un motor que tenga una cilindrada de 3 litros es más potente que aquel que tenga una cilindrada de 1600 centímetros cúbicos. Aquí también, cuando uno habla de un microcontrolador de 32 bits, está refiriéndose a que en el bus de datos
tiene 32 bits, es decir, tiene 32 líneas para transferir datos desde el microordenador hacia la memoria y hacia los periféricos. Sí. ¿Entiendes cuál es la idea de el bus de datos, Sí, el bus para directional transferir. y el bus de Sí. control? ¿Bien? Entonces, el bus de datos es el que, equivalente a lo que es la cilindrada de un motor, nos dice lo poderoso que puede llegar a ser este microcontrolador. Entonces, la primera familia de microcontroladores comerciales de 32 bits fue presentada por ARM a principios del siglo XX, que se llamó ARM7. Con un montón de problemas, en más de una oportunidad vamos a usarlo como referencia, pero fue el eslabón inicial de la popularización de los microordenadores, de los microcontroladores. En el año 2008 sacó la familia Cortex, que fue una gran innovación porque fue el paso que nos permitió incorporar los sistemas operativos sobre microcontroladores, porque hasta ese momento era muy difícil de incorporar un sistema operativo. Dentro de la familia Cortex hay 3 subfamilias y la Cortex M es la de multipropósito. Entonces, conceptos fundamentales. Toda computadora primero busca un código de operación. Entonces, para ejecutar una instrucción, primero busca un código de operación. Es decir, en forma binaria, una directiva, una orden. Es decir, por ejemplo, sumar. Pero se lo dice en forma binaria, en forma de 32 bits. El microcontrolador, entonces, lee de la memoria la instrucción. Luego tiene que decodificar, interpretarla. Es decir, suponte que yo te escribo en una hoja de papel un programa en C. Sí. Pero lo que haces es leer las directivas que yo te di, las sentencias que yo escribí en ese papel. Luego la interpretas. Entonces encontraremos, por ejemplo, un for. Entonces decimos for. For significa para, y luego tendrá que venir la sintaxis entre paréntesis. Bueno, lo mismo que un if. If significa que voy a comparar y de acuerdo con el resultado de la comparación tomaré una acción u otra. Entonces, eso es la decodificación del código de operación. Interpretar qué es lo que se dijo en esa instrucción. Y luego se la ejecuta. Este ciclo es perpetuo. Permanentemente, un microordenador, una computadora en general, está realizando este ciclo perpetuo. Es decir, siempre busca código de operación, decodifica, ejecuta. Una vez que buscó el código de operación, salvo que le dé un martillazo al microordenador, no hay forma de parar la ejecución de la instrucción. Con lo cual, si nosotros suponemos que tenemos las microcomputadoras, son siempre sistemas secuenciales sincrónicos, es decir, que tienen un reloj. Si tenemos un reloj, y de vuelta tiremos un número, que un reloj de 1 MHz, cada instrucción va a tardar en ejecutarse 1 microsegundo. Perdón, dije mal, me equivoqué, corrijo. Cada una de estas partes que estamos marcando aquí va a tardar en ejecutarse 1 microsegundo. Por lo tanto, llevará 1 microsegundo la búsqueda de código de operación, 1 microsegundo la decodificación, 1 microsegundo la ejecución. Es decir, que vamos a tener 3 microsegundos. Con lo cual, estaremos ejecutando, la inversa de 3 microsegundos es 333.000 instrucciones por segundo, porque cada instrucción va a llevar 3 microsegundos. Este ciclo es perpetuo, siempre, continuamente se está ejecutando. No hay forma elegante de parar la ejecución de una computadora.
va a cambiar un poco. Te pido que trates de recordar esto para el futuro, con la introducción de lo que se llama el pipeline o la tubería dentro de la familia ARM. Las computadoras tienen arquitectura von Neumann, como la PC. Entonces, la PC tiene memoria de programa y de datos en forma indistinta. Es decir, que estoy ahora ejecutando, por ejemplo, el Word, y bueno, una zona de memoria tendrá instrucciones, otra zona de memoria tendrá datos. Luego paso a ejecutar, por ejemplo, el Excel, y en una de esas, la zona de memoria que antes tenía programa, instrucciones, ahora tiene datos, y luego la zona que tenía datos ahora tiene programa, porque el manejo de la memoria de la arquitectura von Neumann es indistinto. Están intercalados datos y memoria, y hay un solo juego de bases que permiten vincular la unidad central de proceso, o CPU, o microprocesador, con la memoria. Aquí tenemos entonces una interpretación que tenemos memoria de direcciones, memoria de datos, perdón, dije mal, bus de direcciones, bus de datos y bus de control, que tiene el procesador y que vincula memoria no volátil, es decir, memoria normalmente de programa, dispositivos, memoria volátil, y dispositivos de interfaz con el mundo exterior. Este sería el esquema general de un microcontrolador, en el cual tenemos dispositivos externos, como por ejemplo displays, es decir, exhibidores, discos, captores, etc. Una unidad de memoria externa, una tarjeta SIM, por ejemplo, un motor. Entonces, esta sería la interpretación de lo que es un microcontrolador. La arquitectura Harvard tiene separado, con bases separados, la memoria de datos y la memoria de instrucción o memoria de código. Quiere significar por qué es importante la arquitectura Harvard. La arquitectura von Neumann es en honor a un investigador de mediados del siglo XX, y la arquitectura Harvard es en honor de la Universidad de Harvard en Boston, en Massachusetts, que creó esta arquitectura, que tiene separadas las memorias de datos y de instrucciones con sus correspondientes bases. Fíjate que tenemos para la memoria de instrucción un bus de instrucción para direccionamiento y para datos, y para la memoria de datos tenemos un bus de direccionamiento propio y un bus de datos propio. ¿Cuál es la idea revolucionaria en su momento? De que puedo estar accediendo a una instrucción. ¿Ves mi cursor? Sí, sí. Entonces, podemos estar accediendo a una instrucción al mismo tiempo que podemos estar leyendo o escribiendo datos sobre la memoria de datos. Lo que nos da paralelismo. Y esto es fundamental, la idea de paralelismo. Es decir, que puedo hacer simultáneamente más de una cosa. Y que se va a corolar todo esto con la idea que mencionamos antes al pasar y que le vamos a dar pie posteriormente, que es el pipeline o la tubería. En el caso de nuestra familia Cortex, tiene lo que vamos a llamar una arquitectura Harvard modificada, que es la que nos permite, que estamos viendo aquí, que nos permite utilizar un bus compartido entre instrucciones y memoria de datos. Y vamos a ver por qué lo vamos a llamar después Harvard modificado. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un solo mapa de memoria. Estas son las direcciones de memoria, las que aparecen sobre la izquierda. Vemos que tenemos para memoria de código 512 mega, es decir, medio gigabyte,
Para la memoria de datos tenemos 512 MB, medio gigabyte. Para periféricos tenemos disponibles medio gigabyte. Para memoria externa tendremos 1 gigabyte. Para dispositivos externos tendremos 1 gigabyte. Y para la parte de control propio del microcontrolador tendremos 512 megabytes, es decir, medio gigabyte. El total nos da 4 gigabytes. Y nosotros estamos diciendo que tenemos un bus, una arquitectura Harvard modificada, es porque tenemos un único mapa de memoria, en el cual lo que estamos diciendo de medio giga es la capacidad máxima disponible para colocar memoria de código o memoria de datos o periféricos. No significa de que exista comercialmente un microordenador que tenga 512 megas, sino que son capacidades máximas disponibles. O sea, Sí, esas serían las capacidades máximas que puede tener cualquier Cortex M. Por ejemplo, para periféricos, solo lo máximo que puede tener son 512 512 megabytes. megas. Pero y entonces, una pregunta, entonces, como los Cortex los fabrican diferentes marcas, Sí. supongo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le diferencia a una marca de otra si todavía vienen restringidas por una misma capacidad? Bueno, de la misma manera que Linus Torvalds no hace sistema operativo, sino que vende a empresas como por ejemplo Ubuntu, como por ejemplo Slackware o por ejemplo Red Hat, le vende licencias para que en base a ese núcleo el fabricante, Ubuntu, le coloque la interfaz que quiere, le asigne recursos que quiere. De la misma manera, ARM no fabrica microcontroladores, sino que vende licencias. Que de la misma manera que para el caso de Linux se llama kernel, para el caso de los microcontroladores se llama core, núcleo también. Core, C-O-R-E. Sí. Y cada fabricante después lo implementa como quiere. Le coloca la memoria de datos que quiere, la memoria de instrucciones que quiere, el conversor analógico a digital que quiere, el conversor digital analógico que quiere y así sucesivamente. Eso es por la razón por la cual, si bien comparten el núcleo, la implementación práctica es distinta para cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, Freescale, Sí. por ejemplo, ST. Cada uno de ellos toma el mismo núcleo, la misma arquitectura básica, que la vamos a mencionar en un ratito al terminar la sesión de hoy, Sí. toma ese núcleo y le agrega todos los condimentos que desea. Entonces, tú tienes, por ejemplo, consigues un pollo. Bueno, un pollo lo puedes cocinar de múltiples formas distintas. Bueno, Entiendo. aquí el pollo es el núcleo. Entonces, cada un fabricante le da la velocidad que quiere darle, el tamaño de memoria, los periféricos que quiera y así sucesivamente. Entonces, luego tú tendrás que elegir el más adecuado para tu proyecto. O sea, el fabricante, por ejemplo, Freescale, elige qué periféricos le quiere poner, pero como máximo pueden ocupar 512 megas. Exactamente. En la práctica se utiliza mucho menor. Lo habitual es que un microcontrolador de los poderosos pero económicos tenga 512 kilobytes o 1 megabyte, no más que eso. Y los otros 500 y pico, Están eh, vacíos, no existen. wow, pues, wow, vale.
Y otra pregunta que me suele surgir en esto, sí, aprovechando eso, es que cuando decimos que, por ejemplo, para programar un GPO tenemos que ir a sus registros ¿Sí? y eso es algo que no llego a entender en plan. ¿Esos registros están donde? ¿Dentro del núcleo? Aquí, ¿Dentro de...? aquí están, en lo que llamamos periféricos. Pero, o sea, ellos forman parte de de cuando un microcontrolador dicen que tiene 500 megas de memoria, Sí. forma parte de eso o está parte? No, no. Por ejemplo, vamos a tener un microcontrolador que tenga 512 kilobytes de memoria de código, que tenga, por Sí, ejemplo, 84 kilobytes de memoria de datos y que sí. tendrá una determinada cantidad de posiciones ocupadas por distintos periféricos. Ah, o sea que los registros que suelen decir que tiene el core en plan, porque yo he leído, por ejemplo, que la arquitectura Cortex suele tener, creo que son 13 registros, 13 o 15 registros 16. de 16. ¿Esos registros dónde se encuentran? No se encuentran aquí. Esos registros se encuentran, vamos para atrás, aquí, dentro de esto que vemos aquí, la unidad de ejecución. Es decir, no están ni en la memoria de datos, ni en la memoria de instrucciones, ni en los periféricos, sino que se encuentran dentro de la unidad de ejecución. Ok. O sea que si yo quisiera usar un periférico que no está incluido en mi microcontrolador, ¿de dónde, o sea, de dónde yo tendría que utilizar? ¿Cómo lo configuraría yo? ¿Sus Bien, registros dónde estarían? Sí, eh, suponte que el microcontrolador que nosotros proponemos utilizar, el ST32401RE, no tiene conversor digital analógico. sí, ¿Bien? Entonces, tenemos que colocar un conversor digital analógico externo. sí. Si yo quiero hacer las cosas eh, perfectas, tendría que colocar un conversor digital analógico en esta zona de dispositivos externos. Pero, para lo cual, mi microcontrolador me tendría que permitir sacar hacia el exterior el bus de direcciones y el bus de datos. Es decir, 32 líneas de direcciones, 32 pines, 32 patillas de direcciones y 32 pines, 32 patillas de datos. Lo cual requeriría que tuviera una enorme cantidad de pines disponibles, de patillas disponibles. Lo haría muy caro. Entiendo. Entonces, lo que en esos casos habitualmente se busca hacer es utilizar algún otro mecanismo de conexión de esos periféricos externos. Por ejemplo, comunicación serie. Y ahí es donde colocaré un convertidor digital analógico conectado, por ejemplo, por I²C o por SPI o por alguna otra técnica de comunicación serie que me permite conectarlo, resolverlo fácil. Y ahí, importante, la conexión I²C va a estar manejada por registros que estará en la zona de periféricos. Nuestro microcontrolador tiene varios canales de I²C y varios canales de CPI para ser conectados eh, y controlar dispositivos externos. Entiendo. Ok. ¿Fui Bueno, claro? sí, Eh, sí, sí, sí. Sí, sí. De todas maneras, cualquier cosa, siempre yo me apunto las dudas a lo largo de la semana y las Por demás. supuesto, me las envías Ok, por correo. Y por eso la idea ok, de que quede grabado esto para que lo puedas sí, ir para adelante y para atrás las veces que haga falta. ok, No. Las computadoras se clasifican
de acuerdo a la complejidad de su repertorio de instrucciones. Computadoras de repertorio de instrucciones complejos. Pongo un ejemplo muy absurdo, pero claro. Por ejemplo, si la temperatura en Nueva York es inferior a 10 grados, si a mi abuela le dejó de doler la muela, y si estoy tomando agua, ejecuto esta instrucción. Esa es una instrucción compleja, ridículamente compleja. Si se dan todas esas situaciones de querer vincular la temperatura en Nueva York con el dolor de muelas de mi abuela, con el hecho de tomar agua, es excepcional, porque tengo una instrucción que me resuelve todo el problema. Pero, ¿cuán frecuentemente voy a utilizar una instrucción de esa complejidad? Evidentemente, muy pocas veces. Y cada instrucción utiliza área de silicio en mi microcontrolador. Es decir, que estoy gastando área de silicio, costo, disipación de energía, porque al tener más área de silicio consume más energía, en una instrucción que no la voy a usar casi nunca. O sea, conviene hacer instrucciones más fáciles. Que se llaman RISC. Reduced Instruction Set Computer, computadoras de repertorio de instrucciones reducidas. ¿Por qué? Bueno, porque se hizo una estadística ejecutando un programa y se detectó que la mayor parte, 2/3 de las instrucciones, es movimiento de datos y control de flujo, branches. Fíjate que estamos hablando del 66%. Con lo cual, la idea innovadora fue la de optimizar la arquitectura de las computadoras de manera que ejecutaran instrucciones sencillas, movimiento de datos, control de flujos, branches, saltos, muy rápidamente. Y que la instrucción compleja que vinculaba la temperatura en Nueva York con el dolor de muelas de mi abuela y con estar tomando agua, se tuvieran que ejecutar en varios pasos. Sí. Pero la gran ventaja es que lograba que consumiera menos energía y fuera más rápido. Entonces, el concepto de RISC es un procesador con pocas instrucciones y que esas pocas instrucciones fueran más rápidas y que permitía consumir eficientemente la energía. Las instrucciones complejas no existen y deberían implementarse por varias instrucciones sencillas. De esta manera se utilizó 1/3 a 1/4 del área que utilizaba un procesador de los tipo Intel, de los que en ese momento eran los habituales, es decir, tipo Pentium o los antecesores de los Core actuales. Menos consumo de energía, desarrollo del código más fácil y típicamente se utiliza la mitad de la energía por megahertz de reloj, que es una forma de medir ese tipo de eficiencia energética. Problemas: no ejecuta código de Intel, del microordenador de la PC, lo cual hoy en día no es inconveniente, porque bueno, nuestros teléfonos móviles, nuestros móviles tienen adentro un tipo especial de Cortex, y que de hecho no hay ningún problema porque en nuestros móviles podemos incorporar perfectamente un Office, es decir, que Microsoft diseñó un Office para los ordenadores basados en Cortex. Así que no tenemos ningún tipo de problema. Hoy en día, desde el año antepasado, Apple migró sus ordenadores a arquitectura RISC.
los córtex que utiliza, es un diseño propio, basado siempre en el núcleo que provee ARM. Hicieron un diseño propio y existen todas las aplicaciones que para cualquier ordenador tenemos, navegadores, Office y todos los CADs que se nos ocurran, también sobre esta nueva arquitectura. Es decir que hoy en día que no ejecute código compatible con Intel no es problema. Vamos a tener instrucciones de procesamiento de datos, de movimiento de datos, de control flujo e instrucciones especiales. Vamos a tener instrucciones que se llama de 3 direcciones, código de operación, dirección del primer operando. Pensemos, código de operación le decimos sumar. Ok. Dirección del primer operando, dirección del segundo operando y dirección del resultado. Y nos aparece el contador de programa, que es el que está apuntando a la próxima instrucción a ejecutar. Tenemos Una pequeña pregunta, sí. En lo del program counter, que lo he escuchado también a veces. Entonces, cuando una persona hace un programa para un microcontrolador, cuando este programa se carga en el microcontrolador, el program counter ya tiene todo el programa estructurado, ya sabe dónde está, o sea, ya sabe cómo va a ser todo el programa. No, el program counter es, como el nombre lo indica, un contador de programa. Es un puntero a la memoria de código que habíamos mencionado anteriormente cuando vimos la estructura de memoria del microcontrolador. Sí. Bueno, simplemente es un puntero, es un contador que arrancará de una dirección y se va incrementando para ir buscando la próxima instrucción, la próxima instrucción, la próxima instrucción. Pero él busca la instrucción antes de que se realice. Por eso, él va a buscar, volvamos a de donde partimos. Esto. Él apunta, el contador de programa apunta a la memoria de código. Sí. Busca el código de operación. Sí. Lo lleva a la unidad de decodificación, que está adentro del microprocesador, la decodifica y la ejecuta en la unidad de ejecución. Sí. Y luego se incrementa y va a buscar la próxima instrucción. La decodifica, la ejecuta, se incrementa automáticamente y va a buscar la próxima instrucción. Okay. O sea, cuando tiene un if, por ejemplo, en el que pueden ser varias las opciones que puede llegar a ejecutar, ¿cómo él sabe antes de que ocurra la condición para que se dé ese if, cómo sabe a qué if tiene que, o sea, a qué opción tiene que apuntar para ir a buscar esa opción y luego ejecutarla? O sea, es como si él supiera el futuro antes de que No. pasase. Él lo que hace siempre, un viejo profesor mío decía que el microordenador es un siervo fiel y estúpido. Fiel porque va a hacer todo lo que le digamos y estúpido porque no va a hacer nada que no le digamos. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros le decimos, de alguna manera, que por el momento no nos queremos meter en ese tema, le Ok. decimos, la primera instrucción va a estar en la posición de memoria 0. Ok. Entonces, busca, lee la posición de memoria 0, la interpreta como una orden, una directiva, un código de operación, luego lo decodifica y lo ejecuta. ¿Cómo es la estructura del if? Por ejemplo, if A mayor que B, ¿sí? Sí. Then, por ejemplo, incrementar A. Sí. Else, incrementar B. Por ejemplo, Sí. 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 ¿qué significa eso? Que primero leerá A, lo lleva a un registro interno, leerá B, lo lleva a otro registro. La comparación es una resta, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces,
resto A menos B y digo, si me dio positivo significa que A es mayor que B. Y debo haber escrito el programa de manera que la condición del if, la primera condición del if, esté a continuación de la comparación. Y luego, la segunda instancia estará ejecutando un salto. No nos adelantemos, lo vamos a ver, Ok, vale. vamos a ver un poco más adelante cuando justamente veamos cómo se utilizan las instrucciones del microordenador. Vale, ok, perfecto. Bueno, entonces, tratemos de dejar el tema terminado. Vamos a trabajar en nuestros microcontroladores con máquinas de 3 direcciones. ¿Cómo se implementa eso? Se implementa de esta manera. Esta es una instrucción típica de nuestro microcontrolador Cortex, en el cual vamos a tener esta parte que estoy marcando aquí, será el código de operación propiamente dicho. Aquí tendremos las direcciones de los operandos y del resultado, pero de una manera muy particular. Acá fíjate que tenemos espacios de 4 bits. De 16 a 19 son 4 bits, de 2 a 15 son 4 bits, de 8 a 11 son 4 bits. Con lo cual, ¿recuerdas que antes me preguntaste cuántos registros tenía el microordenador? Y yo te dije 16. Sí. Para seleccionar uno de 16, ¿cuántos bits se necesitan? 2 a la 4, me parece. 2 a la 4, sí. 2 a la 4. Con lo cual, perfecto. Aquí tenemos entonces la posibilidad de decir que el primer operando se va a encontrar en el registro, por ejemplo, en el registro 5. El segundo operando se encontrará en el registro 11. Estoy diciendo números cualquiera. Sí. Y el resultado irá a parar al registro 3. Entonces, el ordenador, cuando encuentre esa instrucción que le dice sume el registro 4 con el 11 y que me lo guarde en el 3, va a interpretar que el primer operando yo lo había cargado anteriormente en el registro 4, en el segundo operando en el registro 11, y al ejecutarse esta instrucción, en el registro 3 me va a quedar el resultado. Ok. Por eso es que los operandos tendrán que estar dentro del microordenador en eso que hemos dicho anteriormente, que una instrucción que antes se hacía en una sola enorme, gigantesca, la tengo que descomponer en varias instrucciones. Por ejemplo, lo que en una instrucción es sumar, en una instrucción de Intel, de los microordenadores, de los ordenadores tipo PC, sumo el operando 2 con el operando 1 y lo guardo en el resultado, ahora va a ser todo un conjunto de instrucciones en RISC. Sí. Con la gran ventaja de que la arquitectura es más sencilla, el ordenador, el microordenador va a ser mucho más barato y va a consumir mucha menos energía. Pero voy a tardar más tiempo. Sí. Entonces, vamos ahora para... Esto me gustaría iniciar la próxima sesión con esto. Lo que quiero es hablar de la comunidad de ARM que involucra fabricantes de silicio, y acá si revisamos encontramos los más populares que nos podamos imaginar, NXP, Freescale, Samsung, ST, todos los que quieras imaginarte. Tenemos empresas que se encargan
del diseño, de las herramientas de desarrollo, es decir, del entorno de desarrollo que nos va a permitir a nosotros poder escribir nuestro programa, traducirlo al lenguaje de máquina y simularlo y ejecutarlo. O sea, Y el después, software. Sí, y la después parte del tenemos, software. claro, exacto. Y acá tenemos empresas que hacen software específicos para los microordenadores. Las aplicaciones son todas las que te puedas imaginar. Y acá nos aparecen las siglas ARM. ¿Por qué? Porque ARM, la empresa, como le gusta muchísimo jugar con este tipo de cosas, esto lo vamos a saltar, que lo vamos a ver el lunes próximo. Pero sí me interesa mencionarte para dejar ahora esto. ARM creó 3 familias. La arquitectura Cortex A, que es para aplicaciones, para teléfonos móviles, para netbooks, para distintos tipos de dispositivos, para tablets. Cortex A de aplicación. Entonces, tu móvil o tu tablet seguro que tienen dentro un Cortex A. Un A53, un A15, distintos ordenadores de la familia que están orientados a aplicaciones. Y una pregunta muy rápida. ¿Se programan igual? O sea, con el Sí. STM32 IDE. Bueno, el ST Cube ID es propio de ST. Entonces, Ah, si vas a hacer un desarrollo sobre un ordenador microchip, bueno, tendrás que utilizar la herramienta de microchip. vale, vale, vale. Ok, ok. Entiendo. Los Cortex R, R es de real time, los Cortex R son para real time. ¿Qué significa? Por ejemplo, una cámara fotográfica digital, en la cual, en una cámara fotográfica digital, yo no le puedo decir a alguien que está haciendo un salto en una piscina, que está saltando a la piscina, no le puedo decir, hazlo de nuevo porque no pude sacar la foto. O en un partido de fútbol, no le puedo decir al delantero, vuelva a cabecear porque no me salió la fotografía. Ahí necesito trabajar con tiempo real. Tiempo real significa, es un concepto un poco más complejo, pero significa instantaneidad. Entiendo, sí. Y luego, Cortex M son aquellos que se utilizan para aplicaciones de propósito general. Fíjate que aquí, a diferencia de lo anterior, que estaba todo bastante concentrado, tenemos desde electrodomésticos. Hoy en día todos los electrodomésticos tienen dentro algún microordenador. El control de motores se hace con microordenadores y toda la parte de procesamiento de audio se hace con microordenadores. Entiendo. ¿De acuerdo? Sí. Estos microordenadores, por ejemplo, los de Cortex M, de aplicaciones, motores, no tienen por qué ser de STM. O sea, ¿cuáles son No. los microcontroladores? ¿Cuáles son los microcontroladores más usados, por ejemplo, en la industria? NXP, Freescale, Texas Instruments, Microchip y este. O sea, este estaría como de los menos usados en comparación con los No, demás, no. o No, no, no. ¿no? No, no. No sé Y exactamente hoy en día cuál es la distribución, pero ujú, existe compatibilidad. La idea original de ARM, que después no se pudo implementar, es que tú pudieras pasar de un microcontrolador, por ejemplo, Texas Instruments, a un microcontrolador, por ejemplo, de Microchip, simplemente cambiando 2 o 3 bibliotecas y recompilando. Es decir, que en pocos minutos pudieras cambiar de microordenador.
En la práctica no es tan fácil, pero no lleva más allá de mediodía de trabajo, Vale, entiendo. porque trabajan todos con el mismo núcleo. Sí, claro, sí, 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 la mayoría tiene el mismo espacio reservado para cada cosa. O sea, es muy fácil que coincidan las... O sea, sí, más o menos creo que entiendo, sí, creo que entiendo, sí. Sí, sí. Bien, la próxima sesión vamos a redondear esta parte introductoria, que me parece que es importante, y yo te Sí. estoy poniendo, te estoy compartiendo ya los links a los videos completos, como para que Vale, los puedas ir viendo juntamente con las presentaciones. vale, pues perfecto. Ya cualquier duda o algo me lo voy apuntando y la semana que viene, Y pues no, pero me lo envías por correo, no esperes hasta la próxima. vale, ¿Eh? vale, pues, ok. Pregunta, ¿fui muy rápido? ¿Me No, no, entendiste? no, 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 perfecto, perfecto. La verdad que muy bien, perfecto, perfecto. A Bien. mí me llega la placa, creo que lo he mirado antes, me llega la placa creo que en un mañana o pasado mañana. La compré el domingo, me llegará mañana o pasado mañana me llegará la placa. ¿Cuánto cuesta en China? Y me la he comprado, ahora mismo se lo digo, la he comprado a ver, 129 yuanes, que son, se lo paso a dólares, 129 RMBs, como 17 dólares más o menos. Ajá. 17 dólares más o menos. La he comprado yo en una tienda. Eso como aquí, el problema aquí es que lo hace mucha gente. Aquí tenemos dos aplicaciones que son las que más usamos para comprar online. Entonces, hay cientos de personas que venden algo, un mismo producto. Entonces, tú ya vas y tú ya lo compras. Hay mucha gente que a lo mejor lo compra antes oficialmente en Steam, y luego ellos lo revenden, o a lo mejor hay gente que hace los diseños y luego te los vende. O sea, los chinos es que son muchos, o sea, esta gente hay, son muchísimos. Para una misma cosa hay cientos y cientos de tiendas. Pero a mí esto me ha costado 17 dólares. Me ha costado. Bien. Sí, aquí sale un poco más caro, pero hay un solo proveedor aquí en Argentina que lo provee. Ah, Bien. Joaquín, espero sí, que sea de utilidad para ti lo que estamos viendo. sí, sí, Eh, sí. bueno, quedamos entonces para... el link va a ser el mismo Vale, vale. y yo te voy a ir anticipando todo el temario como para que si quieres lo puedas ir avanzando y me digas Vale, en qué perfecto. te interesa Sí, más recalcar. sí, usted me lo pasa antes, así yo lo veo durante la semana Ya te y lo así estoy vamos enviando. avanzando. Hoy Vale, ya lo así tienes. avanzamos. Hoy ya Ok, lo tienes. pues, ok, pues perfecto. Así, quién sabe, a lo mejor de aquí a 2, 3 meses, pues podemos empezar a hacer algún proyecto o alguna cosa con